Primero, buenas noches y muchas gracias al CAE por la invitación a esta sexta cumbre de mujeres en el mundo del arbitraje. También mis saludos y agradecimiento a mis copanelistas y también a todos los que se encuentran conectados a través de esta plataforma virtual. En esta oportunidad me toca compartir el tema del arbitraje de consumo. Y me gustaría comenzar un poco revisando lo que dice nuestra Constitución Política del Perú para ponernos en contexto. Como sabemos, nuestra Constitución protege no solamente a los agentes económicos encargados de establecer las ofertas en el mercado, ¿no? Mediante el ejercicio de derechos como la libre empresa, comercio, industria, sino también que protege a los, diríamos, individuos que generan la demanda, esto es, a los consumidores o usuarios. ¿Y cómo así es que la Constitución, diríamos, protege a nuestros consumidores y usuarios? A través del artículo 65. El artículo 65 establece que el Estado debe garantizar a los consumidores y usuarios el derecho a la información, también a la seguridad, también a la salud, y también le garantiza esa facultad de poder defenderse cuando sus intereses pudieran ser vulnerados por algún proveedor en una relación de consumo. Si bien diríamos que la Constitución en el artículo 65 regula de manera expresa estos derechos que acabo de mencionar, estos no son los únicos. Y para eso me gustaría revisar el artículo tercero de la Constitución, por medio del cual se prevé la individualización de nuevos derechos en función, lógicamente, de la teoría de los derechos innominados. ¿Y esto para qué nos sirve? Nos sirve para que el código de consumo, vamos a llamarle código de consumo al código de protección y defensa del consumidor, haya podido regular no solamente estos derechos que expresamente están, diríamos, establecidos en el artículo 65, sino también cualquier otros derechos, ¿no? En base a esta teoría de los derechos innominados, que van a coadyuvar a que realmente se cumpla con la finalidad del artículo 65. Hay varios derechos, y entre ellos me gustaría recalcar o resaltar el derecho que tienen los consumidores a ser resarcidos por los daños y perjuicios que pudieran sufrir frente a un proveedor en una relación de consumo. Eso también ya ha sido, diríamos, desarrollado por el Tribunal Constitucional a través del principio de restitutio in integrum, ¿no? Que significa que el Estado tiene la obligación de resguardar que los consumidores realmente sean resarcidos por los daños y perjuicios que estos pudieran sufrir en una relación de consumo. Hasta ahí diríamos que hemos hablado de lo que dice la Constitución en cuanto a los consumidores. Ahora vayamos al Código de Consumo. El Código de Consumo, diríamos, en el numeral 6 del artículo sexto del título preliminar ha establecido que el Estado debe garantizar mecanismos expeditivos eficaces para que los consumidores puedan solucionar sus controversias con los proveedores, en especial a través de mecanismos alternativos de solución de disputas, como por ejemplo la mediación, la conciliación y el arbitraje de consumo. Es así que en este contexto surge, diríamos, el sistema de arbitraje de consumo como una figura especial de la institución arbitral. Por tanto, ¿qué debemos entender como arbitraje de consumo? El arbitraje de consumo sería entonces un método heterocompositivo de solución de controversias por medio del cual el consumidor y el proveedor se han puesto de acuerdo para que un tercero les resuelva una controversia. Antes de continuar, me gustaría compartir algunas cifras importantes que pude, diríamos, identificar en las memorias anuales de Indecopi del año 2021 y del año 2022 sobre arbitraje de consumo, que nos va a ayudar muchísimo un poco a leer qué está pasando con el arbitraje de consumo en el Perú. Voy a hacer como una especie de comparación, de esa manera vamos a tener, diríamos, una idea de dónde estamos. En el 2021 hubo 2.188 consultas en materia de arbitraje de consumo. Y en el 2022 tuvimos 2.083, es decir, bajamos un poco. En el 2021 tuvimos 2.814 solicitudes de arbitraje atendidas. Y en el 2022 tuvimos 1.026. Ahí sí diríamos que la caída fue importante. En el 2021 tuvimos 164 procesos arbitrales y en el 2022 tuvimos 141. Un poquito cayó.
En el 2021 tuvimos 120 laudos atendidos y en el 2022 tuvimos 111 laudos atendidos. Esta cifra nos puede dar, diríamos, algunos mensajes. Es importante que sepamos que el arbitraje de consumo en el Perú tiene como fuente, diríamos, inspiradora, vamos a decirlo así, el arbitraje de consumo en España. Y también encontré alguna data interesante sobre los arbitrajes de consumo en España. Por ejemplo, tenemos que en el 2022 hubo un total de 59.487 solicitudes de arbitraje, mientras que en el 2021 hubo 26.346. Cuando uno ve las cifras en España y ve las cifras en el Perú, nos queda claro, sabemos que en España, diríamos, el arbitraje de consumo está muy desarrollado, qué bueno por ellos, y creo que en el Perú el arbitraje de consumo está en desarrollo. Creo que tenemos una gran oportunidad para que se desarrolle el arbitraje de consumo en todo su potencial. Y claro, cuando uno ve estas cifras, uno podría preguntarse qué pudiera estar pasando, ¿no? Para que el arbitraje de consumo en el Perú realmente termine de desarrollarse, termine de calar, ¿no? Diríamos en los operadores del arbitraje de consumo en toda su expresión, ¿no? Para realmente tener diríamos, este boom del arbitraje de consumo. Cuando uno revisa el arbitraje de consumo, te vas a dar cuenta que hay muchas ventajas. Es realmente muy alentador cuando uno revisa el arbitraje de consumo o cuando uno accede al arbitraje de consumo. Me gustaría mencionar algunas características rápidamente. Como hemos dicho, es voluntario, es gratuito, es sencillo, es vinculante, es rápido, es confidencial, otorga indemnizaciones en favor de los consumidores y está libre de multas para los proveedores. Me gustaría realmente eh, quedarme con dos de estas características. Uno tiene que ver con la voluntariedad del arbitraje de consumo y lo otro tiene que ver con el otorgamiento de las indemnizaciones por daños y perjuicios. Como ya hemos señalado, el arbitraje de consumo en el Perú es voluntario. Se necesita el acuerdo del consumidor y del proveedor para realmente que sus controversias sean resueltas por un tercero. ¿Cómo puede acceder el consumidor al arbitraje de consumo? ¿Verdad? Es fácil, presenta una solicitud de Indecopi, la Junta Arbitral de Indecopi, y, diríamos, le van a atender. ¿Y cómo es en el caso, diríamos, de los proveedores? En el caso de los proveedores tienes como que tres vías. La primera es que te puedas adherir al sistema de arbitraje de consumo. La segunda es que exista un convenio arbitral entre el consumidor y el proveedor. Y la tercera es que, diríamos que el proveedor acepte el arbitraje para el caso concreto. Veamos el primer tema. Me gustaría centrarme en diríamos, la primera forma, donde el proveedor decide adherirse al arbitraje de consumo, ¿no? Como sabemos, el proveedor no es que se va a adherir al arbitraje de manera ilimitada, no, puede limitarlo a determinados bienes, a determinados servicios, incluso puede establecer montos topes en materia de indemnización. Recordemos que en el arbitraje de consumo, los daños y perjuicios que se reconocen es el tema de daño emergente y lucro cesante. Los demás, llámese daño moral o daño de la persona, tendrían que ser vistos por el Poder Judicial. Entonces, aquí es donde me pregunto válidamente, ¿no? ¿Por qué será que, diríamos, los proveedores no están diríamos, no están tan animados en adherirse al arbitraje de consumo? Yo diríamos, la información en Indecopi y encontraba que más o menos hay como 64, 68 empresas que están adheridas al sistema de arbitraje de consumo. Y me ponía a pensar, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Será acaso que los proveedores, no les gusta, no se sienten cómodos con que a través del arbitraje de consumo los consumidores, perdón, puedan solicitarles el pago de daños y perjuicios, ¿no? ¿Será eso? Me pregunto válidamente, ¿y preferirían que los consumidores vayan al Poder Judicial a reclamarles esos daños y perjuicios? No estoy afirmando, estoy, diríamos, preguntándome. Y vamos a ponernos en una suposición. Supongamos que así sea. Que no les, diríamos, no, se sienten un poco temerosos
de que en el arbitraje de consumo le estén, diríamos, pudiendo cobrar daños y perjuicios. Y ahí es donde me pregunto, ¿qué tendría que hacer el Estado? ¿El Estado qué tendría que hacer o qué tendríamos que hacer, ¿no? Para realmente impulsar esto, porque recordemos, como lo hemos visto al principio, la defensa de los consumidores es un tema constitucional, tiene rango constitucional, ¿no? Y además el Estado tiene que garantizar que se les resarza, ¿no? Que hay un resarcimiento de los daños y perjuicios que pudieran sufrir los consumidores frente a un proveedor en una relación de consumo. Y además el Estado tiene que promover, ¿no? Promover mecanismos eficaces, expeditivos, como el arbitraje para que se solucionen los conflictos. Diríamos, hay todo ahí un mandamiento constitucional, ¿no? Y legal detrás de todo esto, ¿no? Y es ahí donde me hacía la pregunta, ¿será que tenemos que volver obligatorio el arbitraje de consumo? ¿Tenemos que volverlo obligatorio? La primera pregunta, ¿es posible eso desde el punto de vista legal? ¿Es posible? O, o pongo o y también, o es que tenemos que generar más confianza en los proveedores para que se adhieran al arbitraje de consumo. Y es acá un poquito que quiero remontarme al año 2018, un poquito de derecho comparado. Bueno, nos vamos a España, el año 2018, el Tribunal Constitucional en España tuvo que resolver, pronunciarse sobre la obligatoriedad o no del arbitraje de consumo. Bastante interesante, había una ley, ¿no? La ley del contrato de seguro, donde se establecía que el asegurado tenía la facultad que las controversias que pudiera tener con el asegurador sean resueltas por el arbitraje. Perdón, sean resueltas sí por el arbitraje. Pero el asegurador no tenía esta, diríamos, no tenía esta facultad. Para él era obligatorio. El Tribunal Constitucional declaró que era inconstitucional ese artículo, diríamos, esta facultad para el asegurado y la obligatoriedad, diríamos, para el asegurador, ¿no? Eh, Era inconstitucional porque se estaba violentando el artículo 24.1 de la Constitución española. ¿Qué dice este artículo 24.1 de la Constitución española? Lo que señala es que todas las personas tienen derecho a acceder a la tutela efectiva ante jueces y tribunales, con lo cual, si tú le dabas la facultad de ir al arbitraje al asegurado, pero era obligatorio para el asegurador, entonces estabas violentando el derecho del asegurador a tener esta tutela judicial efectiva, ¿no? Sin embargo, no todos en el tribunal, diríamos, tribunal constitucional estuvieron, diríamos, no, diríamos, una unanimidad en el voto, sino que hubo un grupo, ¿no? De manera general, voy a comentarles, que si bien establecieron que sí, se podía estar violentando este derecho del asegurador de acceder a la tutela judicial efectiva, podía darse una excepción. Y la excepción era que también, diríamos, se tenía que, a través de un mandato constitucional, tenía que defenderse a los consumidores, ¿no? Y podía hacerse esa excepción, más aún cuando ellos eran la parte débil de la relación de consumo. Claro que uno también se pone a pensar y dice, no necesariamente todo asegurador va a tener la calidad de consumidor, ¿no? Ahí diríamos que pudiéramos tener cierto comentario. Ahora, ¿por qué traigo a colación esto? Porque creo que es importante que pongamos en la mesa, ¿no? No pienso obviamente hacer en este momento una ponderación de qué derecho tiene que tener prioridad, ya sea la autonomía de la voluntad de las partes o el derecho de los consumidores, no, diríamos que no es el momento. Lo que estoy haciendo en todo caso es poner sobre la mesa el sentido de que qué podemos hacer realmente para que nuestro arbitraje de consumo se desarrolle en todo su potencial. Tenemos que volverlo obligatorio. Hay la posibilidad, yo veía, por ejemplo, que en Portugal el arbitraje de consumo es obligatorio, me parece, para determinados servicios públicos esenciales, ¿no? Hay como una especie, también están viendo, hay como una especie, diríamos, de umbral, ¿no? Entonces uno podría pensar, bueno, ¿y por qué no hacerlo en el Perú? ¿Por qué no poder, obviamente, luego de hacer las ponderaciones de derechos, ¿no? Que ya ha establecido, diríamos el camino, cómo hacerlo el Tribunal Constitucional, podríamos estar viendo la posibilidad. Y también generar más confianza en los proveedores para que se adhieran al arbitraje de consumo, ¿no? A ver, hacerlos participar de manera más activa. A ver, un proveedor que está seguro de su servicio, que está seguro de su bien, yo creo que no debería tener ningún inconveniente para llevar, diríamos, su controversia con el consumidor al arbitraje de consumo. No debería tener ningún temor. Es más, lo que yo considero es que si tú, proveedor, decides adherirte al sistema de arbitraje de consumo, es porque estás seguro que tu bien está perfecto, que tu servicio es óptimo y que además eso te va a impactar de manera positiva en tu reputación. Porque qué mejor de decirle al consumidor, mira, no tengo miedo que me lleves a un arbitraje de consumo que es mucho más rápido,
pídeme si quieres daños y perjuicios, yo no tengo ningún problema, yo estoy seguro de lo que he hecho y eso va a impactar de manera positiva en mi reputación, ¿no? Y además el tener el sticker te va a dar, diríamos, una posición ventajosa para aquellos que no quieren estar. Entonces, creo que esto es algo que hay que ponerlo sobre la mesa, hay que, diríamos, conversarlo, ver las posibilidades diríamos, con algunos ajustes, por qué no volverlo obligatorio o por qué no también, diríamos, generar más confianza en los proveedores. Eso es de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Milagros Gómez por su aporte en relación al conocimiento sobre el arbitraje de consumo. Bueno, información sumamente enriquecedora sobre los derechos que poseemos en una relación de consumo y la relevancia, ¿no?, de esta materia y su reforzamiento para que en nuestro país haya un mayor desarrollo en este campo. Bueno, vamos a proceder con la segunda panelista. Ella es la doctora Rocío Cano Guerinoni. Va a estar desarrollando el siguiente tema. Existen diversas formas en que las partes pueden manifestar su voluntad de emplear el arbitraje de consumo para resolver sus controversias. Estas formas se encuentran en el marco, en el concepto de convenio arbitral. Para ello voy a proceder a leer la hoja de vida de la doctora. Un momento, por favor. Un momento, tengo problemas técnicos. Listo. La doctora Rocío Cano Guarinoni es abogada egresada de la Universidad de Lima, presidente del Centro de Conciliación y Arbitraje Association Dispute Resolution Perú, socia fundadora de Cano Paredes Abogados SAC, gerente general de la consultora empresarial Guarinoni and Skenderis SRL, cuenta con un diplomado en proceso civil, arbitraje y mediación de la Universidad de Salamanca, España. Es máster en alta dirección empresarial de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. También se desempeña como docente universitaria de la maestría en Derecho Administrativo, Económico de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Posee título de experto en gestión de conflictos, European Open Business School. Es doctor en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad de San José de Costa Rica. También es miembro de la Association of Trial Lawyers of America, International Bar Association y Center for International Legal Studies. Es experta en conciliación, negociación y solución de conflictos, conciliadora extrajudicial y árbitro en derecho, abogada ejerciente de los colegios de abogados de Lima, Costa Rica y de La Plata, Argentina. Es autora de ensayos y artículos publicados por el Centro de Estudios Latinoamericanos CEL en Buenos Aires, Argentina, y por la revista del Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de San José de Costa Rica. Le damos la más cálida bienvenida a la doctora Rocío Cano y le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Alexandra. Demasiado currículum, la verdad. Muchísimas gracias por decirlo y por contar, bueno, cada detalle. Bueno, estoy muy agradecida de estar acá. Le agradezco muchísimo al CAE a la invitación al círculo, bueno, de arbitraje con el Estado y a nuestras panelistas. Bueno, ya Milagro nos ha dicho unas pinceladas bastante importantes de lo que significa el derecho de consumo, ¿no? De arbitraje, perdón, de consumo. Entonces es muy importante saber y creo que la que me sigue, la panelista que me sigue es de Indecopi, así que creo que vamos a tener todo o sea, el equipo, ¿no?, bastante fuerte para decir y explicarle a todos los que nos están escuchando, que sé que el CAE tiene bastante público, ¿no?, lo que es un arbitraje de consumo. Bueno, la verdad es que a mí me toca ver el tema, no sé si lo puedes repetir, el tema es las cláusulas, ¿no? Las cláusulas arbitrales. Entonces es Exacto, una pregunta. Ajá. Ujú, Están planteando la siguiente pregunta, ¿no? ujú. Existen diversas formas en que las partes pueden manifestar su voluntad de emplear el arbitraje de consumo para resolver sus controversias. ¿Estas formas se encuentran en el marco, en el concepto de convenio arbitral? Esa es la Ok, pregunta. la pregunta es que hay tres formas,
Pero eso ya lo dijo también la que me antecedió, ¿no? Entonces voy a hablar un poquito para que la gente entre a los lineamientos generales, que ya los dijo muy bien Milagros, pero voy a repetirlos un poquito. El sistema de arbitraje y consumo está establecido en el Código de Protección de Defensa del Consumidor, como todo el mundo lo sabe, ¿no? Es un mecanismo de solución de conflictos entre el consumidor y el proveedor, que también ya lo habló muy bien, y que busca una solución rápida y eficaz. Ahora, vemos que se está dando esa es la pregunta, ¿no? No. Vemos que efectivamente se está dando un tema de que el arbitraje de consumo, si bien es un arbitraje especial, no lo podemos meter en una cláusula arbitral, ¿no? Como un contrato común. Es decir, en un arbitraje tenemos una cláusula en la cual tenemos la cláusula arbitral, que la podemos manejar como un contrato especial, o sea, como un contrato aparte, o como la misma cláusula dentro del contrato. Bueno, en este caso no vemos eso. ¿Por qué? Porque es un arbitraje especial, entonces no lo podemos ver desde el mismo punto de vista. Me pareció súper interesante lo que habló la doctora al decir que efectivamente teníamos que ponerlo sobre la mesa el tema de si sería o no obligatorio un arbitraje de consumo. Ahora, hay varias cosas acá en el arbitraje de consumo que lo maneja Indecopi. Vemos de derecho administrativo, vemos también que tenemos otros manejos, podemos irnos a otros lados, podemos irnos al derecho administrativo, podemos irnos, por ejemplo, si es un tema de servicios de seguros, bien que lo mencionó, o sí, de seguros básicamente nos podemos ir a la Superintendencia de Bancos y Seguros, o de bancos que nos hizo mal el servicio, de una tarjeta de crédito, etcétera. Entonces, ese consumo también. Entonces tenemos que diferenciar de qué consumos estamos hablando. Entonces el arbitraje de consumo se compone en tres mecanismos que yo diría que no son mecanismos alternativos, sino son herramientas alternativas, que es la autotutela, en la cual están todos los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en el cual entra la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. ¿Por qué la heterocomposición? Porque dependemos de una entidad que es el INDECOP. Entonces allí estamos hablando de un modelo híbrido, ¿no? De un modelo sui generis, no es un modelo normal de un arbitraje común y corriente como los conocemos todos los árbitros. Es un arbitraje especial, por eso es que se llama arbitraje especial. Entonces es un mecanismo de autodefensa, como ya también lo han explicado, que el ciudadano tiene ante la amenaza de sus derechos, ¿no? Ya sea por un restaurante, sea por un servicio, etc. Generalmente tiene una cláusula escalonada, que es primero una conciliación, luego un tema de arbitraje. Ahora, el mismo Indecopi ha tomado la afectación y la intervención de este derecho de las partes y lo ha asumido, lo cual me parece óptimo, ¿no? Porque tenemos varios arbitrajes especiales. Tenemos el arbitraje en salud, tenemos el arbitraje laboral, tenemos el arbitraje de consumo, entre los más importantes, tenemos el arbitraje deportivo. Entonces, efectivamente, hay una entidad que es la que busca y la que está manejando, es la entidad rectora, por decirlo de alguna manera. Como en la conciliación extrajudicial, la entidad rectora tenemos al Ministerio de Justicia. Entonces, ¿qué cosa es lo que se busca? Entonces tiene como finalidad resolver los conflictos a través de las decisiones de un tercero, ¿no? Que en este caso sería, que puede ser un tribunal o puede ser uno solo, y su decisión va a ser plasmada en un documento que se denomina un laudo, como en cualquier arbitraje común. Ahora, ¿cuáles son las características específicas de un arbitraje de consumo que también algunas tienen el arbitraje normal, el comercial y hasta el arbitraje en contrataciones con el Estado? Bueno, uno que es voluntario, ¿no? Requiere siempre, tenemos la autonomía y la voluntad de las partes. En este caso, por ejemplo, habría una diferencia en el arbitraje en contrataciones con el Estado, que ya sabemos que es obligatorio, ¿no? Entonces, es voluntario, requiere el consentimiento del consumidor y del proveedor para emplearlo como mecanismo de solución de controversias. Allí iba el cuestionamiento, ¿no? ¿Tendría que ser obligatorio para que el proveedor no se escape o si efectivamente tendría que ser de mutuo acuerdo? Es decir, que las dos partes voluntariamente, por la autonomía y la voluntad de las partes, generen ese arbitraje. Gratuito, gratuito, ¿no?
las tasas administrativas son muy bajas y los honorarios arbitrales también. Es vinculante, el laudo es obligatorio de cumplimiento del proveedor y del consumidor, es rápido, la controversia se resuelve en 45 días hábiles, máximo 48, y no hay doble instancia. Es confidencial, el consumidor y el proveedor deben mantener reserva sobre el problema y este se está resolviendo a través de un arbitraje de costos. Otorga indemnizaciones, eso se ha modificado, antes las indemnizaciones eran varias, ahora nada más se están dando dos, que lo vamos a ver más adelante. El consumidor puede solicitar el otorgamiento de una indemnización siempre que acredite el daño causado. ¿Por qué esto es una novedad? Porque uno cuando iba a quejarse por un libro de reclamaciones a Indecopi por un tema de consumo, iba y bueno, lo llevaban a conciliación, ojo. Lo llevaban a conciliación dentro de Indecopi y bueno, la idea de la conciliación extrajudicial es simplemente solucionar los conflictos, así que me parece perfecto y está todo muy bien. Pero ¿qué sucede? No había indemnización de parte, nada más se castigaba, se multaba a la parte que era el proveedor, ¿no? Más no tenía un resarcimiento del consumidor. Ahora con este arbitraje de consumo ya tenemos los consumidores un resarcimiento. Por lo tanto, es bueno, es positivo. Es libre de multas, el tribunal arbitral no impone multas al proveedor, sin embargo, en la parte anterior, que es la parte de la conciliación, sí interpone multas. Es sencillo porque no requiere obligatoriamente asesoría legal, pueden ir sin abogado. Entonces, la diferencia que existe entre el arbitraje de consumo y los demás tipos de arbitraje es que el primero es gratuito, uno, ninguna de las partes asume el costo del sistema porque se encuentra subsidiado por el Estado. Otra característica importante es que es vinculante, esto quiere decir que ambas partes, consumidor y proveedor, se someten al arbitraje de consumo. Además, una vez que el proceso inicia, las partes deben acatar lo que se decide. Una pregunta, Alexandra, ¿se me ve? Estoy en... Sí, doctora, se ve Ah, ok, muy bien. pensé porque acá yo no me veía. Ok, es algo novedoso, ya que el Indecopi no ordena indemnizaciones en otros procesos, pero en este sí, por eso le decía. El Indecopi siempre da multas, ¿no? Da, no sé, a los proveedores, pero sin embargo, al que hace el trámite no le da un resarcimiento. En este caso, en el arbitraje de consumo, sí. Entonces, eso es de manera positiva. Y otra cosa interesante es que la indemnización no se ordena bajo el código de consumo, sino bajo el código civil, que es muy positivo. Las diferencias es que, bueno, se encuentra constituido por una junta arbitral y un órgano arbitral. La junta arbitral es un órgano que se encarga de organizar, promover arbitraje de consumo, de dar trámite de solicitud de arbitraje, de presentar consumidores y brindar apoyo administrativo a tribunales arbitrales, encargado de dar solución a los conflictos. Actualmente solo se cuenta con una junta arbitral de consumo y funciona al interior de la sede central de Indecopi. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Lo cual recibe y tramita solicitudes de arbitraje de todas las localidades del país. Me corregirá la doctora que va a estar exponiendo después de mí, ¿no? Que casualmente sí, ya tienen el código de ética, porque yo tenía entendido que todavía no tenían un código de ética. Y eso es preocupante en cuanto a un arbitraje de consumo, porque todas las instituciones arbitrales, así sean especiales, deben de tener un código de ética. La forma, y ahí va la pregunta. Una empresa o un consumidor se someten a un arbitraje mediante tres formas. Convenio arbitral, que era la pregunta. Si tiene que estar dentro de un convenio arbitral, puede estar. Puede ser una adhesión arbitral. Y una tercera, que la excepcional, es que las partes acepten, en el caso concreto, el arbitraje. Entonces, la adhesión, para ir un poquito más a fondo a la pregunta que me han hecho, es cuando el proveedor, previamente al surgimiento de cualquier conflicto con un consumidor, decide participar del sistema de arbitraje de consumo y solicita su adhesión o afiliación ante la Dirección de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor. Eso es lo óptimo, es lo mejor que puede haber. Pero bueno, no siempre sucede. La otra es la suscripción de un convenio arbitral cuando el proveedor, conjuntamente con el consumidor, han acordado de forma escrita que desean solucionar su controversia a través del arbitraje de consumo. Es decir, ponen en el contrato
contrato, un convenio arbitral, o también puede ir aparte, ¿no? Del contrato que va a generar, que genera el conflicto, un contrato como tipo adenda del convenio arbitral. Y la tercera, que es excepcional, es la aceptación para un caso concreto. Cuando el proveedor, ante la consulta de la Junta Arbitral, decide aceptar utilizar el arbitraje de consumo solamente para que se dé solución a ese caso concreto. A mí me hace acordar esto, y quiero hacer un paréntesis, por favor me avisan si me estoy pasando de tiempo. Quiero hacer un paréntesis porque en la conciliación extrajudicial en, de bajo consumo, o sea, de bajo cuantía, por ejemplo, Arbitra Perú, que lo maneja el Ministerio de Justicia, también maneja esto de la aceptación para un caso concreto. No está en el convenio arbitral, no hay una adhesión al sistema de arbitraje. Sin embargo, Arbitra Perú, que pertenece al Ministerio de Justicia y ve arbitraje de poca cuantía, agarra y dice, bueno, señores, yo tengo acá una persona que ha venido con un contrato y me ha dicho que, bueno, acá hay un arbitraje, la cláusula es patológica, no dice si específicamente somos nosotros o quién es, pero es de baja cuantía, por ejemplo, un desalojo, ¿no? Entonces dicen, bueno, llamamos y ustedes aceptan el caso concreto, si dicen sí, adelante, si dicen no, no se puede hacer. Entonces me hace acordar porque sucede lo mismo en este tipo de arbitraje que es arbitraje de consumo. Entonces, el convenio arbitral se fija con una cláusula dentro de un contrato o un acuerdo de las partes, como ya sabemos, la cláusula arbitral. La adhesión arbitral, que es la segunda instancia, porque son tres, se lleva a cabo a través de una oferta pública que la misma empresa comunica al mercado ante cualquier problema que pueda surgir. En este caso, queda a decisión del consumidor elegir o no por usar este sistema. Siempre tiene que haber voluntariedad y siempre tiene que haber consenso. Y por último, la parte excepcional es el tercer camino, que se da cuando el caso no califica dentro de ninguna de las dos primeras formas que les acabo de decir. Una es convenio arbitral y la otra es la adhesión al arbitraje, ¿no? Y que es la forma de sometimiento de dicho sistema por la invitación de Indecopi en este caso, ¿no? Entonces, bueno, el arbitraje ha sido especializado en naturaleza de conflictos a su cargo como un marco normativo propio. Vuelvo a decir, es un arbitraje especial, no es un arbitraje que podemos manejarlo como un arbitraje comercial como el que hemos estudiado y tampoco como un arbitraje especial de contrataciones con el Estado porque tiene ley y reglamento. Este arbitraje, vuelvo a decir, es un híbrido porque entra un tema de autonomía de la voluntad de las partes, entra un tema autocompositivo, porque las partes tienen que decidir entrar al arbitraje, y entra un tema heterocompositivo. Entonces, es un híbrido en cuanto a todos los arbitrajes que conocemos normalmente. ¿Cuáles son las novedades que han habido en la nueva modificación del reglamento? Una que es la adhesión limitada de los proveedores. El proveedor antes tenía una adhesión ilimitada, ahora la tiene ilimitada. El proveedor tiene la oportunidad de decidir por qué línea de productos y el monto máximo indemnizatorio sobre el que se debe resolver. Solo respecto a los conflictos sobre los productos encerrados en la circunferencia en el cual estamos hablando de este contrato de arbitraje de consumo. Antes se podían fijar indemnizaciones por los siguientes conceptos: daño emergente, lucro cesante, daño a la persona, daño moral. Ahora no. Ahora se puede establecer montos máximos por concepto nada más de indemnización basados en los siguientes conceptos, que es daño emergente y lucro cesante. Los conceptos de daño moral y daño a la persona ya no están metidos dentro del arbitraje de consumo. Ahora se tienen que manejar por la vía judicial. Esas son novedades que han pasado a raíz de la modificación del reglamento del arbitraje de consumo del INDECOP. Hay una creación de juntas arbitrales en colegios profesionales y universidades públicas que antes no era así, ¿no? Antes únicamente podían crearse en el interior de los gobiernos regionales y locales, excepcionalmente las oficinas del propio INDECOPI. Ahora pueden constituirse indistintamente dentro de las siguientes entidades: gobiernos regionales, gobiernos locales, oficinas de INDECOPI, entidades y personas jurídicas de derecho público. Eso quiere decir que se ha ampliado muchísimo, casualmente para darle un manejo y una soltura, es decir,
poniendo el privilegio, como en todos los medios alternativos de resolución de conflictos, poniendo la equidad y poniendo el equilibrio entre la parte que efectivamente está por debajo, porque es el consumidor, y el proveedor, que es el que da el servicio. Entonces, para igualar a las partes y poder llegar a una solución buena, ¿no? Y llegar a una solución justa, en el arbitraje tenemos que equiparar a las partes. Y por eso es que se ha creado estas modificaciones. La cuarta modificación es la creación del registro único de árbitros. Con el anterior reglamento, cada junta arbitral contaba con su propia nómina de árbitros. Ahora existe un registro único de árbitros, por lo que la misma calidad de profesionales resolverá los casos en las diferentes localidades del país. Eso quiere decir, en verdad, el tema de Indecopi y el registro único de árbitros de Indecopi son todavía muy pocos, pero son especializados en la materia. Por lo tanto, esto es muy bueno aclarar, ¿no? Otra modificación también en beneficio es la elección del árbitro encargado de resolver. El consumidor y el proveedor tienen la posibilidad, es decir, la autonomía de elegir a su profesional. No hay que lo elige el Indecopi, no hay que lo elige nada. Las partes son los que se encargan de elegir al árbitro. Y eso es una cosa muy buena, ¿no? Por eso digo, vuelvo a decir, no lo podemos tomar como un arbitraje como los que conocemos normalmente, porque es un arbitraje especial. Y el quinto, ya finalizando, es la conformación del tribunal arbitral, que ya lo teníamos, pero por regla general será un árbitro único el que resuelva las controversias entre el consumidor y el proveedor. Excepcionalmente podrá ser un tribunal arbitral colegiado cuando las partes así lo acuerden y la cuantía sea mayor de 3 unidades. Entonces, esto es lo que maneja una manera positiva de decir, bueno, sí, estamos hablando de un arbitraje de consumo que está evolucionando, que está entrando al tema del mercado, ¿no? Porque si somos consumidores, tenemos que hablar del mercado, tenemos que hablar de la economía, tenemos que hablar de cómo se relaciona el proveedor con sus consumidores. Entonces, tenemos que hablar hasta de políticas públicas en este sentido. Entonces, hemos visto que todavía falta, en cuanto a Indecopi, por eso me voy a quedar atentamente a escuchar a la ponente que me sigue a mí, porque efectivamente ella trabaja en Indecopi, por este tema, porque efectivamente hemos seguido avanzando, estamos evolucionando, el tema es muy, muy rico, pero creo que falta un poquito más de darle más visos de transparencia sobre todo, porque claro, acuérdense que el ente rector es uno solo, entonces quizás podríamos ver la manera de que efectivamente esto se pudiera transparentar, ¿no? Porque si bien, vamos, o sea, tenemos que decir la verdad, el Indecopi pertenece al Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces tenemos que ver qué cosas se está manejando allí. Es un arbitraje especial, es un arbitraje que también se rige, pero de manera, o sea, no de manera directa por la ley de arbitraje, pero sí de manera supletoria por la ley de arbitraje y su reglamento. Muchísimas gracias. Espero no haberme Muchísimas, excedido en esto. muchísimas gracias a la doctora Rocío Cano. Bastante interesante la información que nos comparte, sobre todo destacando, ¿no? El rol esencial y diferenciador de lo que viene a ser el arbitraje de consumo con respecto a otros tipos de arbitraje. También bastante interesante, recalcando y resaltando también la importancia de la autonomía, de la voluntad de las partes. Entonces, espero que toda esta información haya sido de provecho para todas aquellas personas que nos están escuchando ahora. Ahora vamos a pasar a escuchar a la última expositora de la mesa número 12. Ella es la doctora Cela Irene Urteaga Rojas y nos va a hablar sobre el tema de retos en el sistema del arbitraje de consumo. Para ello voy a proceder a leer su hoja de vida. La doctora Cela Irene Urteaga Rojas es abogada con estudios de maestría en Derecho de la Empresa con mención en Gestión Empresarial en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con más de 6 años de experiencia en temas relacionados a derecho corporativo, empresarial
administrativo, mecanismos alternativos de solución de conflictos y protección al consumidor. También ha sido miembro de la Comisión en Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados de la Libertad. Es árbitra adscrita al Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Cámara de Comercio de la Libertad y al Centro Internacional de Arbitraje CIAR. También se desempeña como conciliadora extrajudicial acreditada por el Ministerio de Justicia y actualmente se desempeña como secretaria técnica de la Junta Arbitral de Consumo Piloto adscrita a la sede central del INTECOPI. Darle la bienvenida a la doctora Celirene y le cedemos el pase para su presentación. Muy buenas noches con todas y todos. Gracias, Alexandra. Bueno, gracias nuevamente también al Círculo de Arbitraje con el Estado por la invitación. Gracias de verdad también a mis copanelistas de esta mesa, a Milagros, a Rocío, disculpen de repente si les tuteo de frente. Me es muy grato, en verdad, compartir una mesa con colegas de gran trayectoria, escucharlas para mí ha sido en verdad fascinante. Es la primera vez, les comparto esto, que comparto una mesa con otros panelistas para hablar sobre el tema. En verdad, generalmente hablo siempre sola y me explayo y hablo mucho sobre el arbitraje de consumo. Y siempre es bueno escuchar a otras personas, saber qué también, ¿no? Hablen y compartan y den los puntos de vista y perspectivas que para mí es excelente y maravilloso. Haberlas escuchado ha sido muy grato, muy, muy grato. Así que en verdad estoy muy agradecida por esta mesa y esta oportunidad. Hablar de retos en el arbitraje de consumo es un tema interesante porque tenemos muchos, bastantes todavía, de lo que han podido escuchar, incluso de lo bien que han explicado tanto Milagros como Rocío. Efectivamente, hay preguntas que yo también me las he hecho y es justamente el ¿por qué no? ¿No? O sea, ¿por qué todavía tenemos algunas resistencias por parte del sector empresarial, de los proveedores? Si justamente se han dado modificaciones importantes, interesantes, que también las ha comentado Rocío, a partir del año 2019, que se hicieron en parte también justo para traer este sistema por parte de los proveedores, ¿no? Bueno, recalcar nada más que la opinión o lo que indique aquí es parte de mi propio punto de vista, no necesariamente es la opinión de Indecopi o de algún servidor público o la propia Junta. Así que voy a empezar uno por los retos que lo he disgregado en 4 aspectos. El primero es el fortalecimiento del sistema de arbitraje de consumo, importantísimo. Y yo creo importantísimo empezar desde adentro, ¿no? Siempre es una evaluación importante como organización. Y la primera propuesta y modificación que estamos evaluando es quitar la Junta Arbitral de Consumo como proyecto piloto. La Junta Arbitral de Consumo se crea en el 2015 a raíz pues de que ningún gobierno regional o local tenía la iniciativa de generar o crear una junta, ¿no? Entonces, esto estaba establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor desde el año 2010. Entonces, habían pasado ya 5 años y pues nadie tenía esta iniciativa. Entonces, ¿quién toma esta batuta, esta iniciativa? El propio Indecopi. Entonces, ¿qué hace Indecopi? Crea la primera Junta Arbitral del Consumo, pero la crea como un proyecto piloto, ¿no? Porque la resolución que la crea es esa, ¿no? La Junta Arbitral de Consumo piloto. Entonces, ya a estas alturas, hablando desde el 2016, que entra en funcionamiento, que empieza a recibir las solicitudes, a tramitar los expedientes, estamos hablando cerca ya de 7 años que está funcionando, o sea, que está ya al servicio de la ciudadanía, que ya debería dejar de ser un proyecto piloto, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, se está haciendo una evaluación para que la Junta pase a formar parte dentro del reglamento de organización y funciones del propio Indecopi. Actualmente la Junta Arbitral de Consumo depende de la dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, que es la DPC. Entonces, eso, por ejemplo, es un cambio fundamental, importantísimo, ¿no? De que aquí mismo, en la propia casa, ya se cambie este marco de ser piloto, ¿no? Que ya se le dé dentro del organigrama el reconocimiento como un área técnica también del propio Indecopi. Y esto lo digo porque hasta el día de hoy, hasta la fecha, después de las distintas reuniones que se han tenido con diferentes gobiernos regionales, locales, incluso con entidades de la administración pública o colegios profesionales que también hemos visitado para ver la posibilidad de descentralizar y crear juntas arbitrales en otras sedes, hay mucha todavía negativa. Y aquí viene otro tema, ¿no? Que es el tema del presupuesto.
El sistema es gratuito, como bien lo han indicado para las partes, no hay pago de honorarios, no hay pago de tasa. El único pago que por ahí podría haber es el tema de pruebas. Pero quien paga y asume los honorarios de los árbitros es la institución que crea la Junta. En este caso es el Indecopi quien asume este costo y hace los pagos a los árbitros. Entonces, si se crea una junta arbitral descentralizada o en otra sede, dicho órgano es el encargado de asumir el costo también de lo que genera el propio sistema, ¿no? Entonces, cuando hemos ido a los gobiernos o colegios profesionales, lo que nos han dicho es, oye, sí, está, mira, interesante, pero cuando ya tocamos el tema de presupuesto, dicen, no, aquí no hay plata, no tenemos presupuesto, no se puede, ¿no? Entonces, ese ha sido un tema un poco de freno. Igual todavía nos falta llegar. Este año hemos retomado nuevamente las comunicaciones con ciertos gobiernos regionales, locales, para poder también llegar, ¿no? Los gobiernos regionales, locales tienen una participación importante también en protección al consumidor por el propio Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor. Entonces, ahí es una articulación importante de diferentes organismos reguladores, ministerios, gobiernos y el propio INDECOP. Entonces, ese es una primer reto, el fortalecimiento. Otro es, bueno, a raíz también de lo que comentaba Rocío y la consulta que me hizo sobre el código de ética, efectivamente era una preocupación también para nosotros el tema de no contar, no teníamos, casi la mayoría de todos los centros creo que cuentan con su código. Nosotros justo el día de ayer, esto es una buena noticia, hemos pasado y ampliado la certificación de la norma ISO 37001, que es del sistema de gestión antisoborno, ¿no? A nivel del interior de COPI, bueno, nosotros nos regulamos por ser funcionarios públicos, ¿no? Bajo ciertas normas, eh, y cuidamos, yo soy mucho de la creencia de la transparencia en el sistema de arbitraje en general, ¿no? Porque si un sistema no es transparente y no le garantiza acceso a ambas partes, se cae también tu propio sistema, ¿no? La confianza sobre todo. Tercer punto dentro del fortalecimiento es el propio fortalecimiento del registro único de árbitros. Algo importante que también comentó Rocío es que nosotros la última convocatoria de árbitros la lanzamos en el 2020, si no me equivoco. Sí, 2020, que fue el inicio de la pandemia, que nos agarró en plena pandemia y tuvimos que suspender ahí los plazos y ver el tema de las propuestas y candidatos. Nuestro registro único de árbitros es muy particular. Generalmente en un centro de arbitraje, tú cuando revisas la nómina o el registro, revisas toda una lista, ¿no? Que está categorizada por de repente especialidades de cada profesional o por el tipo de especialidad que tiene. En nuestro caso tenemos un registro, un solo registro, pero dividido en 3 sublistas, ¿no? Que es un registro que está dividido por profesionales propuestos por entidades de la administración pública que conforman este Sistema Nacional Integral de Protección, profesionales propuestos por asociaciones de consumidores y tenemos finalmente a profesionales propuestos por gremios empresariales. Lo que establece el reglamento y es una de las modificaciones es que la regla general es árbitro único, es decir, un solo profesional, un solo árbitro. Pero hay una particularidad que te establece el reglamento y te dice, ojo, ese árbitro único tiene que ser elegido de la lista de profesionales propuestos por el Estado, el INDECOP. Entonces, claro, lo que nos han dicho y nos han cuestionado también, que es importante, es ¿para qué tienes a los otros árbitros? ¿Para qué más sublistas si al final no suelen llamarse, ¿no? La excepción a la regla es tribunal colegiado, o sea, 3 árbitros. Cuando es un tribunal colegiado, obviamente sí, no participan todos los miembros de la lista porque se elige. El consumidor elige al árbitro de la lista de profesionales propuestos por asociaciones de consumidores. La empresa o el proveedor elige a su árbitro de la lista de profesionales propuestos por el gremio empresarial y estos 2 coárbitros eligen al presidente de la lista propuesta por el INDECOP. Entonces, claro, ahí obviamente hace sentido que haya un tribunal colegiado y esa es la excepción a la regla. Desde la modificación normativa hasta hoy, solo hemos tenido un caso con tribunal colegiado. Y es excepcionalmente porque se cumplieron las 2 condiciones. La cuantía era mayor a 3 UITs y ambas partes estuvieron de acuerdo. Entonces, claro, eso también está dentro de
otra de los retos que tenemos, y es el análisis del marco normativo, ¿no? Porque si hablamos de un registro único y hablamos sobre todo de la independencia, imparcialidad, transparencia, ningún árbitro, por más propuesto que haya sido de una asociación o de un gremio empresarial, viene a configurarse como abogado de parte o necesariamente a favor de una de las partes. Porque se supone que nosotros garantizamos la transparencia y la imparcialidad de todos los profesionales que están en esa lista, en ese registro, ¿no? O sea, el hecho de que un árbitro pertenezca a la lista de propuestos por asociaciones no indica que esos árbitros pues van a salir a favor del consumidor o necesariamente de la otra parte, ¿no? O sea, todos garantizan imparcialidad y transparencia. Un reto ahí también, que revisar ese punto. Otro tema importante, la adhesión de proveedores. Importantísimo. Ahí coincido mucho con Milagros. Hay muchas ventajas del sistema, las modificaciones que se hicieron en el 2019, que se salió el nuevo reglamento, contenía estas conversaciones previas que tenía el sistema, ¿no? Cuando se da en el 2016 el sistema y se da el funcionamiento, y si ustedes han podido revisar o si ven cifras desde ese año, las cifras son mínimas. Nosotros recibíamos al mes, ¿qué les puedo decir? 10, 9 solicitudes. Al año cerrábamos con 100 solicitudes, 80 y tantos. En el 2019 me acuerdo que cerramos con 139 solicitudes al año. En el 2020 eso es un repunte, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho que incluso la carga laboral era agobiante porque no esperábamos esa avalancha de solicitudes que vinieron en el 2020, claro, en el 2021, que era también por el propio contexto de la pandemia, ¿no? O sea, los incumplimientos contractuales, la falta de entrega de productos, la atención de reclamos, el diferente escenario que teníamos, ¿no? Por eso es que cerramos esos años con cifras bien altas. ¿La realidad ha cambiado? Sí. ¿Qué hay que hacer por el tema de la adhesión de proveedores? Nosotros seguimos trabajando en el acercamiento, tenemos reuniones con ellos. Nosotros generalmente lo que hacemos es enviar cartas, comunicaciones para reunirnos a través de charlas y explicarles las ventajas, las características. Y lo que hemos notado hasta el día de hoy es que de los casos que nos hemos reunido, es que todavía existe temor o incertidumbre, ¿verdad? No sé cómo ya llamarlo, es acerca de las indemnizaciones por daños y perjuicios, ¿no? Yo creo que ese es, como siempre decíamos, es el cuco de los proveedores en el sistema, ¿no? Porque es el único dentro del propio Indecopi que puede otorgar o puede llegar a otorgar una indemnización al consumidor. ¿Qué se ha hecho para un poco ver este tema? Es en la modificación se estableció la limitación de la adhesión de los proveedores. Oye, ok, existe temor, tienes incertidumbre por el tema indemnizatorio, mira, tienes la posibilidad inclusive de adherirte de manera limitada por ciertos productos, servicios, e incluso establecer un tope indemnizatorio, ¿no? Pero aún así hay ese temor de luego recurrir, que el consumidor vaya al Poder Judicial por el resto, ¿no? ¿Qué se hizo también para un poco compensar estas dudas? Se estableció desde el 2019 un buscador de laudos arbitrales. Nosotros, el sistema es confidencial, la confidencialidad es una característica propia del arbitraje. Entonces, lo que hacemos es publicar los laudos que se emiten en el contexto del arbitraje de consumo, anonimizando o tachando la identidad de las partes. ¿Eso con qué fin? Lo hicimos con el fin de que efectivamente los proveedores, los asesores, puedan ingresar a este buscador y revisar cuáles han sido los pronunciamientos, más o menos la línea o criterios que han tenido los árbitros, ¿no? Recordemos que los árbitros son totalmente autónomos en sus decisiones, no hay ningún tipo de directiva, la aplicación normativa acá es diferente, nosotros no aplicamos la Ley de Procedimiento Administrativo General, por ejemplo. Entonces, el criterio para el otorgamiento de indemnización es civilista, como bien lo ha dicho la doctora Rocío, y es bueno revisar cuáles son los criterios, porque las indemnizaciones no se han otorgado ni se otorgan por el solo hecho de pedirlo, ¿no? O sea, nosotros estamos ante un arbitraje de derecho. Esa es una característica principal, y justamente con el sistema español, que en el sistema español su arbitraje también es de conciencia. Entonces ahí también tenemos una diferencia
importante con ellos. Y lo hicimos este buscador con la idea de aperturar y sincerar y transparentar las decisiones para los proveedores, ¿no? Porque eh, si ustedes revisan, o sea, en el margen de las indemnizaciones que solicitan los consumidores, pocas han sido las que han sido otorgadas, muy pocas. Y lamentablemente esto también es por un tema de asesoría, de conocimiento. Hay consumidores que vienen solos, entonces no tienen una asesoría legal también detrás, ¿no? Nosotros no podemos ser abogados de parte, entonces tratamos un poco ahí de compensar a las partes, pero el arbitraje es de derecho. Ahora, segundo reto es hacer un sistema cercano, ¿no? Hacer un sistema más cercano tanto para consumidores como proveedores, ¿no? Una mejor comunicación, sobre todo de lo que significa el proceso arbitral hacia los consumidores, ¿no? Estamos por ahí elaborando una guía que creo va a salir el próximo año para acercar cómo es que hay que llenar el formulario, qué hay que completar en la parte administratoria, qué importante es el petitorio. Para nosotros, cuando se presenta la solicitud arbitral, viene a constituir tu demanda propiamente. O sea, no tenemos una etapa posterior donde la parte solicitante va a presentar posteriormente su demanda, ¿no? Y se traslada. Una vez que tú presentas tu solicitud, ese documento se configura en tu demanda arbitral. Entonces, claro, hay petitorios, por ejemplo, hay solicitudes que a veces recibimos y el consumidor o consumidora nos coloca, solicito justicia porque han atropellado mis derechos. Entonces, y eso viene a configurarse su demanda, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, bueno, ya cuando se conforma el tribunal, se solicita la subsanación o aclaración del petitorio para poder establecer puntos controvertidos después en la audiencia. Entonces, sí hay que hacer de repente una guía, un acompañamiento para el llenado, porque incluso eso luego limita también al momento de la determinación de puntos controvertidos a los propios árbitros. Posicionar el logo de arbitraje de consumo para que los consumidores lo asocien como mecanismo de resolución de conflictos. El otorgamiento del uso del logo se da a los proveedores que están adheridos, ¿no? Esa es una consecuencia eh, de la propia adhesión que tienen ellos, la licencia les otorga la licencia de uso del logo y pueden usarlo pues en su página web, en sus establecimientos. Hay algunos proveedores que lo usan en las páginas web, otros que lo usan en su establecimiento. Renzo Costa es uno de los proveedores que está adherido, por ejemplo, y ellos usaban el logo. Es más, creo que cuando ibas a la tienda y comprabas, o cuando te mandaban después una encuesta de servicio, también te publicitaban ellos mismos también el tema del arbitraje, ¿no? Que estaban adheridos al arbitraje de consumo. Y es que, claro, ¿no? Estar adherido, desde mi punto de vista, también por parte de los proveedores les da una distinción con la competencia, ¿no? Ningún proveedor te ofrece previamente este mecanismo para poder solucionar un conflicto. Tercero, un tercer reto que hemos visto acá es la mejora normativa, ¿no? Ninguna norma está citada en piedra, entonces hay que hacer evaluaciones. El tema de la obligatoriedad del sistema es algo que está aquí, está aquí, está aquí rondando, pero claro, tiene que pasar por varias etapas, son varias áreas incluso que tienen que pasar por análisis. Sí hemos tenido nosotros en el 2021 tuvimos una mesa de trabajo con árbitros de consumo, una mesa de trabajo interesante, donde varios árbitros presentaron ideas, propuestas para fortalecer también el sistema. Dentro de ellas estaba esta, que era fortalecer el sistema a través de la obligatoriedad. Por ahí saltaron y dijeron, oye, no, no puedes hacer eso, no, eso no podría ser. Por ahí dijeron, oye, no, pero establece en el reglamento que si el proveedor no acepta o no manifiesta voluntad, la Junta Arbitral va a pasar de oficio a la vía administrativa para que se inicie un procedimiento administrativo sancionador. ¿Con qué fin? Con el fin un poco de decirle al proveedor, mira, te hemos dado la oportunidad, este mecanismo es beneficioso, no has aceptado, aunque te vas a la vía administrativa, donde sí te pueden imponer multas, ¿no? Y aquí no. También está por ahí evaluándose porque, claro, lo declinamos o lo pasamos de oficio y viene luego la tasa administrativa en la vía administrativa, ¿no? Inadmisible por ese requisito, sobrecarga. Entonces, se está analizando, hay muchas ideas que están todavía manejándose.
La obligatoriedad, me acuerdo también que tuvimos un seminario internacional el año pasado, en marzo, y estuvo la presidenta de la Junta Arbitral de Cataluña, estuvo España y también estuvo un representante de Argentina. Cuando hablamos de la obligatoriedad, recuerdo mucho que Argentina dijo no, o sea, el sistema no puede ser obligatorio. Entonces ahí la obligatoria tiene sus opositores todavía, pero está evaluándose, ¿no? Es un tema que sí se está evaluando. Y el punto 4 es la descentralización. Nosotros somos la única Junta Arbitral de Consumo hasta la fecha. Nosotros recibimos solicitudes a nivel nacional, o sea, de todos los lugares. El tema de la virtualidad fue para nosotros mucho más fácil porque desde antes de la pandemia ya nosotros atendíamos solicitudes de otras regiones. Entonces, cuando teníamos las audiencias, pedíamos apoyo a la oficina regional, ¿no? de la sede donde se encontraba, y nuestros compañeros funcionarios nos ayudaban, recibían al consumidora o proveedor, dependiendo, le daban un espacio, una computadora, nosotros desde acá Lima nos reuníamos en las oficinas y llevábamos a cabo las audiencias. Pasa la pandemia, para nosotros fue mucho más fácil y rápido el tema de la virtualidad. Nuestros expedientes actualmente son todos digitales y las audiencias también no virtuales. Entonces eso también ha hecho que el proceso sea mucho más rápido. Lograr la descentralización de la difusión del arbitraje de consumo también es un reto. No solamente la descentralización a través de la creación de juntas, sino de la difusión, ¿no? Generalmente a la que ven hablando o conversando o dando charlas o reuniones es a mí. Entonces la idea es que haya más personas que difundan este sistema, ¿no? Y que no solamente sea a nivel de aquí de Lima, sino en diferentes regiones, ¿no? Por un tema de trabajo, no siempre, por ejemplo, yo puedo viajar o estar fuera, entonces lo que hacemos es capacitar a las oficinas regionales, al personal, para que también ellos estén en la capacidad de poder salir y dar capacitaciones y obviamente posicionar el arbitraje, ¿no? Yo creo firmemente que en el 2020 lo que sucedió fue de que el área de servicio de atención al ciudadano, el INDECOPI, cuando tú presentas un reclamo y no se llega a solucionar o la respuesta que te da el proveedor no te satisface, te dicen, bueno, tienes las siguientes opciones, ¿no? La conciliación, la denuncia administrativa y el arbitraje de consumo. Ese agregado del arbitraje de consumo lo hicieron en el 2020 por la cantidad de reclamos y carga que existía por la propia pandemia. Pero antes del 2020, cuando tú ponías un reclamo y el funcionario de Indecopi te daba otras alternativas, incluían las demás menos el arbitraje de consumo. Y eso fue algo que lo detectamos en un trabajo interno que se hizo acá en la Junta. Y claro, dijimos, oye, si desde nuestra propia casa, nuestros propios compañeros no saben qué es el arbitraje de consumo, estamos mal. Entonces, ¿qué hicimos? Capacitar. Yo recuerdo mucho porque yo me encargué de la capacitación a el personal de servicio de atención al ciudadano, que son los que están de cara con el consumidor, con la persona que viene, ¿no? Y te presenta el reclamo, para que conozcan el mecanismo y obviamente lo den a conocer, ¿no? Entonces, es un trabajo que tiene diferentes aristas, ¿no? Es el compromiso también de la institución, el fortalecimiento desde casa, el tema normativo, el fortalecimiento a nivel de junta, de registros. Es un sistema bien complejo y completo, ¿no? Pero yo no puedo dejar de lado los beneficios, ¿no? Yo creo en el sistema, yo creo en este tipo de arbitraje de consumo, creo que si no estuviera trabajando aquí. Y creo que sí hay muchas cosas todavía por sacar adelante, ¿no? Que es parte del sistema. Pero de verdad muy enriquecedor, así que muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias a la doctora Cela Urteaga. Bastante interesante lo que ha compartido, creo que coinciden bastantes puntos también con la doctora Rocío Cano y la doctora Milagros Gómez en relación con lo que viene a ser la transparencia dentro del arbitraje de consumo y también con este debate que veo que existe sobre el análisis de la obligatoriedad, ¿no? Del arbitraje. Entonces, destaco algunos retos interesantes también que ha señalado la doctora, como por ejemplo la descentralización, la necesidad de retirar a la junta arbitral de consumo como un programa piloto y establecer
sus propias actividades como área técnica, ¿no? Para que tengan mayor independencia. También interesante lo de la necesidad de la reducción de los costos. La verdad yo no conocía que los costos de los arbitrajes los asumían pues a través del Indecopi, entonces me parece también un punto sumamente interesante. Y para finalizar, pues la relevancia de contar con un código de ética en el arbitraje de consumo, porque creo que va a establecer las directrices y va a cimentar no solamente eh, la ruta que debe seguir este tipo de arbitraje, sino también los valores en los que se deben de establecer no solamente el actuar del Estado, sino también de los proveedores y de todos aquellos que tenemos una relación de consumo día a día, ¿no? A nivel comercial. Bueno, finalmente quiero agradecerles a cada una de las panelistas. De verdad, ha sido bastante bonito que compartan sus conocimientos y experiencias en esta mesa de diálogo, por su tiempo, por su dedicación, por su trabajo que vienen haciendo día a día y el reconocimiento a través del CAE y decirles que valoramos cada una de sus intervenciones. Muchísimas gracias.